guerrero pagano halla a la niña cristiana abandonada, y los dioses antiguos exigen su deuda. Torghest Corazón de Piedra se erguía entre las ruinas humeantes de un asentamiento recién arrasado, el hedor a sangre y turba quemada taladrándole las fosas nasales. Su alma, forjada en la brutalidad de un mundo que no conocía la piedad, jamás conoció la compasión. Cada victoria era una oda a la soledad, un juramento inquebrantable a los Aesir, un grito de guerra contra la cruz odiada. Pero en aquel silencio sepulcral, roto solo por el lamento del viento helado de Fimbulwinter que azotaba los fiordos, halló algo. No era oro, ni arma. Era un bulto pequeño, la única vida entre la muerte, una niña, y en su diminuto puño, no una cruz, sino un amuleto ancestral, con runas paganas intrincadamente entrelazadas con símbolos cristianos. Una sacudida extraña, una orden inexplicable, lo impulsó. Protegerla. Su férrea convicción, ese odio visceral, se quebró. Una blasfemia a los ojos de los suyos. El berserker, el implacable, sintió el eco de una deuda ancestral en su pecho. La llamó Una. «Ey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió suas inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de cuál ciudad te está asistiendo? Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. El aire en el asentamiento de Torghest se tornó denso, cortando la piel como 1000 cuchillos de obsidiana. Al regresar con la niña en brazos, la decisión del berserker desató una cadena de eventos ominosos. Una plaga gélida comenzó a azotar el clan, la pos seca y el aliento helado de la enfermedad diezmando a su gente. El estofado ralo apenas mitigaba el hambre constante, ahora agravada por una hambruna implacable que hacía aullar los estómagos vacíos. El goti del clan, un hombre de fe inquebrantable, manipulado sutilmente por un jarl rival que codiciaba las tierras y la gloria de Torghest, no tardó en proclamar la maldición. Los dioses antiguos exigen una deuda milenaria. Tronó su voz, resonando entre las cabañas. Un sacrificio por la blasfemia cometida, la vida de la niña, o la propia alma del berserker, será el paro. Torghest observaba cómo los ojos de su clan se volvían hacia él, una mezcla de temor y acusación. La lealtad, antes de hierro, se resquebrajaba, dividida entre sus juramentos de sangre a los dioses sedientos y la silenciosa promesa hecha a la inocente que había rescatado. El sonido distante de los cuernos de caza del jarl rival resonaba cada vez más cerca, una amenaza tangible que se cernía sobre ellos. El enigmático amuleto de Una palpitaba con un misterio que Torghest debía descifrar, el eco de una deuda ancestral que ahora atormentaba sus sueños, no solo por sí mismo, sino por el destino de su gente. El tiempo se agotaba antes de que la furia de los hombres y el destino sellado por los dioses consumieran a todos, y la verdadera naturaleza de la deuda divina se revelara en el frío abrazo de Fimbulwinter. Torghest, con el corazón apretado por una convicción inquebrantable, encaró al goti. La lealtad de su clan, un muro antes inexpugnable, se desmoronaba bajo el peso de la infe. Torghest alzó su mano, silenciándolos, pero el sonido de los cuernos de guerra de Ragnar
El tuerto, el jarl rival, ya engullía cualquier réplica. La sombra se cernía. El asalto fue un torbellino de acero y gritos. Ragnar, ojo único brillando con malevolencia, no perdió el tiempo. Sus berserkers chocaron contra las filas debilitadas de Thorgest. Hachas zumbaban, espadas danzaban una danza mortal. La nieve se teñía de carmesí. Thorgest, corazón de piedra, rugió. Su machado una extensión de su furia, derribando invasores. El terror congelaba el aire. Una, aferrada a su amuleto, temblaba en una cabaña. Un berserker de Ragnar irrumpió, hacha en alto. Thorgest lo vio. Un rugido primario. Lanzó su machado, incrustándose en el pecho del asaltante. El hombre cayó con un estertor. La onda de choque lanzó a una contra la pared. El amuleto se desprendió, cayendo al suelo helado. No fue el impacto, fue el amuleto. Al tocar la tierra ensangrentada, una luz sobrenatural brotó de él. No era blanca, sino un destello verdoso, una luminiscencia enfermiza que envolvió la cabaña, deteniendo la batalla. Guerreros y jarls levantaron la vista, fijos. El Goti jadeó, desorbitado. La luz no solo iluminaba, mostraba, implicaba. Una visión surgió del amuleto, cruda. Thorgest se vio, años atrás, un joven berserker, ciego de orgullo, liderando una incursión brutal. No era un clan cristiano, era un pueblo oculto, adoradores de espíritus de la tierra, volvas y videntes que habían mezclado sus ritos con susurros lejanos de la cruz. Sí, pero no con devoción al Cristo. Él había masacrado a todos, y entre las llamas, una mujer, una volva de ojos profundos. Su vientre hinchado se había arrastrado hacia él, una pequeña gema verdosa apretada en su mano, la misma gema que ahora adornaba el amuleto de una. Con su último aliento, con un alarido de agonía que resonó en el alma de Thorgest, la volva no suplicó, había maldecido. Una maldición de frío y hambre, de sangre que se congelaría en las venas, de estómagos vacíos y alientos gélidos, atada a la sangre de su descendencia. Una deuda que se cobraría cuando su hija, el último vestigio de su linaje, tocara la tierra de su verdugo. La visión se desvaneció. El silencio, un sudario helado, cayó sobre el campo de batalla. Los cuernos de Ragnar se callaron. El Goti miró a Thorgest, no con ira, sino con un horror helado. La deuda no es de los Aesir, susurró, su voz rota. Es tuya, corazón de piedra, una venganza de los ancestros. Thorgest se tambaleó, el machado cayendo de sus manos entumecidas. Sus ojos, antes llenos de furia, se vaciaron. La niña no era una víctima inocente. Era la hija de la volva que había asesinado sin piedad. El amuleto no era un talismán cristiano. Era el ojo de la venganza de una madre, la cadena que unía la maldición a su clan. La plaga, el hambre, no eran el castigo de Odín por la blasfemia. Eran el cumplimiento de una maldición pagana, una deuda de sangre. Y él, Thorgest, no era un protector, sino el ejecutor involuntario de su propia ruina. La verdad era un invierno sin fin, y su salvada, era el hielo en su corazón. La visión se desvaneció. El silencio que cayó sobre el campo de batalla no era la paz de una tregua, sino el sofocante sudario de una tumba. Thorgest, su formidable machado, resbalando de sus manos entumecidas, se desplomó sobre la nieve teñida de carmesí. La verdad, un puñal de hielo, le había atravesado el pecho. La inocente, la niña que juró proteger, era el rostro de su ruina. La maldición, un invierno sin fin, ya no era una mera amenaza. Se había anclado en su alma. Ragnar el tuerto,
su ojo único dilatado por el horror. Intentó rugir una orden, pero las palabras se congelaron en su garganta. Sus berserkers, bestias de batalla, quedaron petrificados. El Goti, desgonzado, temblaba incontrolablemente. Su voz, apenas un hilo roto. Freya, volva. Es el fin. En la cabaña, la figura diminuta que había sido arrojada, se incorporó. No la debilidad de un niño herido. Sus movimientos eran deliberados, lentos, impregnados de una antigüedad que helaba la sangre. Sus ojos se abrieron, no mostrando el miedo de una huérfana, sino un brillo esmeralda penetrante, un eco exacto de la volva agonizante en la visión. La misma profundidad abisal, la misma promesa de venganza. El amuleto caído a sus pies no solo brilló, pulsó. Una luz verdosa, enfermiza, danzó alrededor de sus runas entrelazadas. Una serpiente de energía oscura que se enroscó en el aire helado. Una extendió su pequeña mano. Sus dedos, finos y pálidos, rozaron la gema, el ojo de la maldición. Y con ese toque, el mundo se quebró. Una onda de frío puro, un escalofrío primordial, estalló desde la cabaña, no como una ráfaga de viento, sino como una presencia tangible que cortó la piel y se filtró hasta los huesos. Los guerreros del clan de Thorgest, ya diezmados por la enfermedad, cayeron de rodillas, sus pulmones ardiendo, sus cuerpos convulsionando. La tos gélida se convirtió en estertores secos, y de sus bocas, en vez de aliento, brotó escarcha. Las heridas abiertas de los hombres de Ragnar, que momentos antes sangraban profusamente, se congelaron al instante. La sangre se convirtió en cristales de hielo, la carne se tornó azul, y algunos, con un crujido espantoso, vieron sus propios miembros volverse quebradizos. El frío era una entidad viva, consciente, que buscaba la vida. Una se puso de pie, su diminuta silueta, proyectando una sombra gigantesca y grotesca contra la luz verdosa pulsante. Su voz no era el agudo lamento de una niña, ni el susurro. Era un eco profundo, resonante, una voz que no pertenece. La deuda no es solo de sangre, berserker, retumbó, helando hasta el tuétano de todos los presentes. Es del alma. La hebra se tejió, y ahora el telar exige su último y más dulce pago. Sus ojos, dos pozos de esmeralda vengativa, se fijaron en Thorgest, y en ellos no había inocencia, sino una furia ancestral, fría y satisfecha. Me salvaste, y con ello me diste el recipiente para que mi venganza floreciera. El invierno no terminará para ti, corazón de piedra. Tú eres la fuente, y yo soy Fimbulwinter encarnado. Thorgest intentó clamar, retroceder, pero sus piernas estaban ancladas por un dolor insoportable. Sintió cómo sus propias venas se congelaban, su corazón se apretaba con la misma agonía helada que había desatado años atrás. Su salvada, era ahora la encarnación de la furia que él mismo había sembrado. El horror no era solo que ella fuera la hija de la volva, era que la volva nunca había muerto del todo. Su venganza había esperado, latente, dormida en la sangre, despertada y empoderada por el mismo hombre que creyó salvarla. Ragnar el Tuerto, mudo testigo de la pesadilla, vio cómo la niña, con ojos de volva, alzaba una mano diminuta y el frío sordo, el rugido de la tierra helada, se intensificaba. Thorgest vio, en los ojos de el fin de todo, un invierno eterno para su alma y la desolación final de su clan. Su destino estaba sellado por la inocencia que había violado y la venganza que había cultivado, y el verdadero horror de la deuda acababa de comenzar. Thorgest, cada aliento
una astilla de hielo en sus pulmones. Vio el horror desplegarse. El aire se hizo Los cuernos de Ragnar cayeron al suelo. Sus hombres se desplomaban, sus gritos convertidos en un crujido de hielo. El frío no mataba, transformaba. Los cuerpos de los caídos, aún calientes, se petrificaban. Sus expresiones de terror grabadas en efigies de carne azul. Una, ahora erguida en el centro de aquel círculo de muerte helada, no era una niña. Su pequeña forma temblaba, no de frío, sino con el poder de 1000 inviernos. Sus ojos esmeraldas oscuras irradiaban una luz que devoraba la poca vida que quedaba. El amuleto en su mano, la gema verde, no era solo un ojo de venganza, era el ojo mismo del Fimbulwinter, la puerta por donde el aliento de Niflheim se colaba en Midgard. ¿Creíste, berserker, que era solo la furia de una madre? La voz, antigua y cavernosa, resonó, helando la sangre de Thorgest. Pobre y ciego mortal, mi madre no te maldijo por su sangre, sino por la nuestra. Nosotros no adorábamos espíritus de la tierra, bárbaro. Éramos sus carceleros, los guardianes del gran invierno, mi gente, los olvidados, los que mezclaron sus ritos con susurros lejanos de la cruz. No por fe, sino por la esperanza de una fuerza nueva que ayudara a contener lo que yacía bajo la tierra. El amuleto no era una gema, era un engarce, el último nudo de un sello que aprisionaba a una entidad más antigua que Odín, más fría que el vacío de Ginnungagap. Era la dormida, la ánima del frío primordial, el verdadero Fimbulwinter. Tú la liberaste. El horror se hizo físico en Thorgest, las palabras le quemaban la piel, más que el frío. No era una deuda de sangre, era el fin de los tiempos. Él, con su brutalidad ciega, había roto las cadenas del mundo. La plaga, el hambre, la escarcha en las bocas de su clan, no eran la maldición de una volva. Era el despertar de lo que ella y su linaje habían mantenido a raya durante eras. La volva, al morir, no había rogado. Había realizado un último ritual desesperado, transfiriendo el engarce a su hija, la última guardiana, con la esperanza de que la dormida permaneciera sellada. Pero Thorgest, al salvar a una, la había llevado a la tierra de la masacre, el punto de quiebre, el epicentro del sello roto. La inocencia de una era la más cruel de las trampas, su presencia, la llave, su supervivencia, el detonante. Ragnar, el tuerto, cayó de rodillas, sus manos congeladas intentando protegerse el rostro. Sus gritos fueron ahogados por el estallido helado que desgarraba el aire. El Goti, postrado, balbuceaba oraciones a dioses que ahora parecían niños pequeños frente a la magnitud de aquella pesadilla ancestral. Thorgest, su corazón un trozo de hielo palpitante, comprendió. El eco de la deuda ancestral no era suyo, sino del mundo, y la niña a la que creyó salvar, era el heraldo de la desolación. Fimbulwinter no era una estación, era el aliento de la muerte, despertada, hambrienta, y su festín acababa de empezar. Thorgest, cada aliento una astilla de hielo en sus pulmones, vio el horror desplegarse. El aire se hizo una garra invisible. Los cuernos de Ragnar cayeron al suelo. Sus hombres se desplomaban, sus gritos convertidos en un crujido de hielo. El frío no mataba, transformaba. Los cuerpos de los caídos, aún calientes, se petrificaban, sus expresiones de terror grabadas en efigies de carne azul. Una, ahora erguida en el centro de aquel círculo de muerte helada, no era una niña. Su pequeña forma temblaba, no de frío, sino con el poder de 1000 inviernos. Sus ojos, esmeraldas oscuras, irradiaban una luz que devoraba la poca vida que quedaba. El amuleto en su mano, la gema verde, no era solo un ojo de venganza,
Era el ojo mismo del Fimbulwinter, la puerta por donde el aliento de Niflheim se colaba en Midgard. ¿Creíste, Berserker, que era solo la furia de una madre? La voz, antigua y cavernosa, resonó, helando la sangre de Thorgest. Pobre y ciego mortal, mi madre no te maldijo por su sangre, sino por la nuestra. Nosotros no adorábamos espíritus de la tierra, bárbaro. Éramos sus carceleros, los guardianes del gran invierno. Mi gente, los olvidados, los que mezclaron sus ritos con susurros lejanos de la cruz. No por fe, sino por la esperanza de una fuerza nueva que ayudara a contener lo que yacía bajo la tierra. El amuleto no era una gema, era un engarce, el último nudo de un sello que aprisionaba a una entidad más antigua que Odín, más fría que el vacío de Ginnungagap. Era la dormida, la ánima del frío primordial, el verdadero Fimbulwinter. Tú la liberaste. El horror se hizo físico en Thorgest. Las palabras le quemaban la piel, más que el frío. No era una deuda de sangre. Era el fin de los tiempos. Él, con su brutalidad ciega, había roto las cadenas del mundo. La plaga, el hambre, la escarcha en las bocas de su clan, no eran la maldición de una volva. Era el despertar de lo que ella y su linaje habían mantenido a raya durante eras. La volva, al morir, no había rogado. Había realizado un último ritual desesperado, transfiriendo el engarce a su hija, la última guardiana, con la esperanza de que la dormida permaneciera sellada. Pero Thorgest, al salvar a una, la había llevado a la tierra de la masacre, el punto de quiebre, el epicentro del sello roto. La inocencia de una era la más cruel de las trampas, su presencia, la llave, su supervivencia, el detonante. Ragnar el tuerto cayó de rodillas, sus manos congeladas intentando protegerse el rostro. Sus gritos fueron ahogados por el estallido helado que desgarraba el aire. El Goti, postrado, balbuceaba oraciones a dioses que ahora parecían niños pequeños frente a la magnitud de aquella pesadilla ancestral. Thorgest, su corazón un trozo de hielo palpitante, comprendió. El eco de la deuda ancestral no era suyo, sino del mundo. Y una, la niña a la que creyó salvar, era el heraldo de la desolación. Fimbulwinter no era una estación, era el aliento de la muerte, despertada, hambrienta, y su festín acababa de empezar. Y entonces, del pequeño cuerpo de una, la voz brotó de nuevo, no como un eco, sino con la autoridad de las edades y con un matiz nuevo, uno de conocimiento íntimo y cruel. Pero esta deuda, corazón de piedra, siseó, y el aire mismo se hizo más denso. No es solo una casualidad de tu mano ciega. No, la sangre del corazón de piedra fue la que forjó las primeras cadenas, mucho antes que yo naciera, antes que mi madre siquiera fuera un susurro. Tus ancestros, aquellos que te precedieron en la brutalidad, fueron quienes me traicionaron, quienes me encerraron en el vacío. Ellos, con sus runas de engaño y sus juramentos rotos, sellaron el primer nudo. El mundo de Thorgest se hizo trizas. No era un destino aleatorio. Su linaje, la plaga que diezmaba a su clan, el hambre que roía sus entrañas, no eran solo la maldición de la volva, ni el despertar fortuito de la dormida. Eran el pago, una venganza planeada durante incontables eras, esperando el momento exacto, la sangre correcta. Tú, Thorgest, con tu acto de compasión, no solo rompiste el sello, la voz de una se intensificó, un rugido helado que desgarró el tejido mismo del aire. Lo completaste. Al traer a la última guardiana, a mí, la dormida misma renacida,
a la tierra de tus ancestros, a la tierra de su traición. Tu linaje me ató de nuevo, pero no como prisionera, como su maldición. Tú no eres el ejecutor de tu ruina, Berserker. Eres el sacrificio final, el último eslabón de una cadena de engaño que termina conmigo reclamando no solo mi libertad, sino tu alma, y las almas de todos los que llevan tu sangre, como el lecho helado de mi nuevo reino. Sus ojos esmeralda brillaron con una malevolencia antigua, y Thorgest, paralizado por un terror que superaba la muerte, sintió la fría certeza. Cada latido de su corazón, cada respiro de su clan, era una cuenta regresiva para el festín eterno de Fimbulwinter. Y él, Thorgest, corazón de piedra, no era el salvador, era la víctima elegida, el cordero sacrificado de una profecía tejida en su propia sangre. El verdadero terror no era el fin del mundo, sino que su propia existencia fuera el medio. Thorgest con el corazón apre. Pero el aire, ahora denso y pesado como plomo congelado, se le atascó en la garganta. Cayó de rodillas, el dolor no físico, sino el de un alma deshecha. La revelación lo había aplastado. Él no era solo el eslabón final, era el engranaje central de la propia ruina. A su alrededor, la muerte helada continuaba su danza. Los hombres de Ragnar, incluso el mismo tuerto, yacían petrificados, sus gritos silenciados, sus ojos abiertos, atrapados en un horror eterno. El Goti, desplomado, murmuraba el nombre de Odín, pero era un eco vacío en el gélido santuario de Fimbulwinter. Su diminuta forma ahora emanando el poder de 1000 glaciares, se cernía sobre él. La luz esmeralda de sus ojos no era solo venganza, era un pozo de conocimiento antiguo, de eras olvidadas. El amuleto en su mano, la gema verde, palpitaba con una vida antinatural, succionando la calidez del mundo. Tu corazón, Thorgest, siseó su voz profunda como las grietas de un iceberg, siempre fue más que un mero mus. Tú lo llamas corazón de piedra por tu brutalidad. ¡Qué ciegos son los mortales! Un escalofrío que no era del exterior, sino del alma misma, recorrió a Thorgest. Mi madre no te maldijo solo a ti, Berserker. Ella sabía, ella sintió la resonancia. La verdadera deuda no es solo de tu linaje, es tuya, Thorgest. La cabaña, el campo de batalla, el mundo entero se desdibujó. Una nueva visión, más fragmentada y cruda que la anterior, lo asaltó. Se vio a sí mismo, o una sombra de un yo ancestral, en una era olvidada, mucho antes de que naciera el clan del corazón de piedra. No era un guerrero brutal, era un tallador de runas, un hechicero poderoso, parte de una alianza de jarls y videntes que en su desesperación por el poder habían osado encadenar a la dormida. Thorgest vio sus propias manos, las mismas que ahora sostenían un machado, grabando las runas que sellaron el primer nudo. El corazón de piedra no era su apodo, era la gema misma que él, o su alma primordial, había incrustado en el sello original, la fuente de su inquebrantable voluntad y de su brutalidad. Era la piedra que anclaba a la dormida, el pedazo de su propia alma que había entregado para aprisionar la fuerza más allá de todo Dios. Tú fuiste quien forjó las cadenas. La voz de una se hizo un rugido, y el aire crujió. Tu esencia, tu alma, fue la primera prisión, y tu linaje fue forzado a ser mis guardianes, a heredar el dolor de mantener mi sello. Mi madre, la última de su estirpe, transfirió el resto de aquel corazón de piedra a mí, su hija, para mantener viva la prome. El machado de Thorgest, ya en el suelo, se congeló por completo, desintegrándose en polvo helado. Él, Thorgest,
El corazón de piedra no era solo el heredero de una deuda, era el deudor original, el traidor primigenio. Su acto de salvar a una no era un error, sino el cumplimiento inexorable de una profecía tejida en la propia sangre de su alma. Él había sido, desde el principio, el eslabón final, la llave, el sacrificio, pero no para el mundo, para sí mismo. Su existencia entera había sido un camino para esta prisión final. Fimbulwinter no era solo el fin del mundo, era el abrazo de una venganza que él mismo había sembrado milenios atrás, ahora reclamando el fragmento de sí mismo que había usado para atarla. La dormida no quería su muerte, quería su ser, su esencia, su corazón de piedra, para consumirlo, para absorber el último vestigio de la prisión que la había confinado. Y una, con los ojos de la dormida, extendió una mano hacia él, no para matarlo, sino para reclamarlo, para unir lo que él había separado. El verdadero horror acababa de revelar su rostro, el de su propio pasado inmemorial. Thorgest, con el corazón apretado en su pecho como una garra de hielo, intentó gritar. Pero el aire, ahora denso y pesado como plomo congelado, se le atascó en la garganta. Cayó de rodillas, el dolor no físico, sino el de un alma deshecha. La revelación lo había aplastado. Él no era solo el eslabón final, era el engranaje central de la propia ruina. A su alrededor, la muerte helada continuaba su danza. Los hombres de Ragnar, incluso el mismo tuerto, yacían petrificados, sus gritos silenciados, sus ojos abiertos, atrapados en un horror eterno. El Gothi, desplomado, murmuraba el nombre de Odín, pero era un eco vacío en el gélido santuario de Fimbulwinter. Una, su diminuta forma, ahora emanando el poder de 1000 glaciares, se cernía sobre él. La luz esmeralda de sus ojos no era solo venganza, era un pozo de conocimiento antiguo, de eras olvidadas. El amuleto en su mano, la gema verde, palpitaba con una vida antinatural, succionando la calidez del mundo. Tu corazón, Thorgest, siseó una, su voz profunda como las grietas de un iceberg. Siempre fue más que un mero músculo. Tú lo llamas corazón de piedra por tu brutalidad. Qué ciegos son los mortales. Un escalofrío que no era del exterior, sino del alma misma. Recorrió a Thorgest. Mi madre no te maldijo solo a ti, berserker. Ella sabía. Ella sintió la resonancia. La verdadera deuda no es solo de tu linaje. Es tuya, Thorgest. La cabaña, el campo de batalla, el mundo entero se desdibujó. Una nueva visión, más fragmentada y cruda que la anterior, lo asaltó. Se vio a sí mismo, o una sombra de un yo ancestral, en una era olvidada, mucho antes de que naciera el clan del corazón de piedra. No era un guerrero brutal, era un tallador de runas, un hechicero poderoso, parte de una alianza de jarls y videntes, que en su desesperación por el poder habían osado encadenar a la dormida. Thorgest vio sus propias manos, las mismas que ahora sostenían un machado, grabando las runas que sellaron el primer nudo. El corazón de piedra no era su apodo, era la gema misma que él, o su alma primordial, había incrustado en el sello original, la fuente de su inquebrantable voluntad y de su brutalidad. Era la piedra que anclaba a la dormida, el pedazo de su propia alma que había entregado para aprisionar la fuerza más allá de todo Dios. Tú fuiste quien forjó las cadenas. La voz de una se hizo un rugido, y el aire crujió, y tu linaje fue forzado a ser mis guardianes, a heredar el dolor de mantener mi sello. Mi madre, la última de su estirpe, transfirió el resto de aquel corazón de piedra a mí, su hija.
para mantener viva la promesa de libertad, esperando que un día el fragmento de tu alma que ahora es Thorgest se acercara lo suficiente al resto para completar el círculo. Tu compasión, Berserker, no fue más que la atracción de la maldita resonancia que siempre unió tu alma a la mía. El machado de Thorgest, ya en el suelo, se congeló por completo, desintegrándose en polvo helado. Él, Thorgest, el corazón de piedra, no era solo el heredero de una deuda. Era el deudor original, el traidor primigenio. Su acto de salvar a Una no era un error, sino el cumplimiento inexorable de una profecía tejida en la propia sangre de su alma. Él había sido, desde el principio, el eslabón final, la llave, el sacrificio, pero no para el mundo, para sí mismo. Su existencia entera había sido un camino para esta. Fimbulwinter no era solo el fin del mundo. Era el abrazo de una venganza que él mismo había sembrado milenios atrás, ahora reclamando el fragmento de sí mismo que había usado para atarla. La dormida no quería su muerte, quería su ser, su esencia, su corazón de piedra, para consumirlo, para absorber el último vestigio de la prisión que la había confinado. Y Una, con los ojos de la dormida, extendió una mano hacia él, no para matarlo, sino para reclamarlo, para unir lo que él había separado. El verdadero horror acababa de revelar su rostro, el de su propio pasado inmemorial. Y entonces, del pequeño cuerpo de Una, la voz brotó de nuevo, no como un eco, sino con la autoridad de las edades, y con un matiz nuevo, uno de conocimiento íntimo y cruel. Pero esta deuda, corazón de piedra, siseó, y el aire mismo se hizo más denso. No es solo una casualidad de tu mano ciega, no, tu sangre, la sangre del corazón de piedra, fue la que forjó las primeras cadenas. Mucho antes que yo nací, el mundo de Thorgest se hizo trizas, no era un destino aleatorio. Su linaje, la plaga que diezmaba a su clan, el hambre que roía sus entrañas, no eran solo la maldición de la golva, ni el despertar fortuito de la dormida. Eran el pago, una venganza planeada durante incontables eras, esperando el momento exacto, la sangre correcta. Tú, Thorgest, con tu acto de compasión, no solo rompiste el sello. La voz de Una se intensificó, un rugido helado que desgarró el tejido mismo del aire. Lo completaste, al traer a la última guardiana, a mí, la dormida misma renacida, a la tierra de tus ancestros, a la tierra de su traición. Tu linaje me ató de nuevo, pero no como prisionera, como su maldición. Tú no eres el ejecutor de tu ruina, Berserker. Eres el sacrificio final, el último eslabón de una cadena de engaño que termina conmigo reclamando no solo mi libertad, sino tu alma y las almas de todos los que llevan tu sangre, como el lecho helado de mi nuevo reino. Sus ojos esmeralda brillaron con una malevolencia antigua, y Thorgest, paralizado por un terror que superaba la muerte, sintió la fría certeza. Cada latido de su corazón, cada respiro de su clan, era una cuenta regresiva para el festín eterno de Fimbulwinter. Y él, Thorgest, corazón de piedra, no era el salvador. Era la víctima elegida, el cordero sacrificado de una profecía tejida en su propia sangre. El verdadero terror no era el fin del mundo, sino que su propia existencia fuera el medio. Una, con los ojos de la dormida, extendió una mano hacia él, no para matarlo, sino para reclamarlo, para unir lo que él había separado. Thorgest sintió una punzada, no de dolor, sino de una inmensa y fría atracción en el pecho, justo donde el corazón de piedra latía. Era
Pero justo cuando los dedos de Una estuvieron a punto de cerrar el círculo, no fue su esencia la que se unió. Un grito desgarrador, una voz ahogada por milenios de silencio, resonó no desde la niña, sino desde el pecho de Thorgest. La gema del amuleto se fracturó, no por la fuerza, sino por una resonancia abismal que venía de dentro de Thorgest. Los ojos esmeralda de Una se desorbitaron, no de triunfo, sino de un horror más puro y ancestral que el Fimbulwinter mismo. El corazón de piedra en el pecho de Thorgest no se desprendió, se abrió. Una flor de escarcha y dolor brotó de su carne, sus costillas hediendo con un crujido espantoso. No era sangre lo que emanaba, sino una luz oscura, pulsante, que no pertenecía a este mundo. De esa herida, de la fuente misma de su ser, emergió algo. No un alma, ni un espíritu, sino una forma nebulosa, tentacular, más antigua que el vacío de Ginnungagap, con ojos que eran pozos de estrellas congeladas. No era la dormida, no era Fimbulwinter. Thorgest no era solo el carcelero, era la prisión misma, un receptáculo vivo de una abominación cósmica. No, la furia primordial. La voz de Una, ahora un jadeo infantil, se rompió. Sus ojos, antes llenos de venganza, se llenaron de pánico. Ella no había liberado a su linaje, había despertado a la verdadera muerte. Su venganza había sido un velo, una trampa del destino para despertar a lo que yacía más allá de Fimbulwinter, lo que ni los Asir se atrevían a nombrar. Thorgest, destrozado, sintió cómo su propio ser se disolvía, no para ser absorbido por Una, sino para convertirse en el ancla, la puerta de entrada, el lecho viviente para aquella aberración. Su piel se escarchaba, sus miembros se torcían, pero no en muerte. Se convertía en piedra helada, en una efigie viviente de la que brotaban los tentáculos de la furia primordial. Él, el corazón de piedra, era ahora la manifestación de lo que sus ancestros habían temido más que el Ragnarok. Una había buscado venganza, pero desató una blasfemia cósmica, y el festín del verdadero fin acababa de comenzar, no desde Niflheim, sino desde el pecho de un guerrero pagano, ahora el portal andante de la desolación. Thorgest, con el corazón apretado en su pecho como una garra de hielo, intentó gritar. Pero el aire, ahora denso y pesado como plomo congelado, se le atascó en la garganta. Cayó de rodillas, el dolor no físico, sino el de un alma deshecha. La revelación lo había aplastado. Él no era solo el eslabón final, era el engranaje central de la propia ruina. A su alrededor, la muerte helada continuaba su danza. Los hombres de Ragnar, incluso el mismo tuerto, yacían petrificados, sus gritos silenciados, sus ojos abiertos, atrapados en un horror eterno. El Goti, desplomado, murmuraba el nombre de Odín, pero era un eco vacío en el gélido santuario de Fimbulwinter. Una, su diminuta forma, ahora emanando el poder de 1000 glaciares, se cernía sobre él. La luz esmeralda de sus ojos no era solo venganza, era un pozo de conocimiento antiguo, de eras olvidadas. El amuleto en su mano, la gema verde, palpitaba con una vida antinatural, succionando la calidez del mundo. Tu corazón, Thorgest, siseó Una, su voz profunda como las grietas de un iceberg. Siempre fue más que un mero músculo. Tú lo llamas corazón de piedra por tu brutalidad. Qué ciegos son los mortales. Un escalofrío que no era del exterior, sino del alma misma. Recorrió a Thorgest. Mi madre no te maldijo solo a ti, berserker. Ella sabía, ella sintió la resonancia. La verdadera deuda no es solo de tu linaje, es tuya. Tuya, Thorgest.
La cabaña, el campo de batalla, el mundo entero se desdibujó. Una nueva visión, más fragmentada y cruda que la anterior, lo asaltó. Se vio a sí mismo, o una sombra de un yo ancestral, en una era olvidada, mucho antes de que naciera el clan del corazón de piedra. No era un guerrero brutal, era un tallador de runas, un hechicero poderoso, parte de una alianza de jarls y videntes que en su desesperación por el poder habían osado encadenar a la dormida. Thorgest vio sus propias manos, las mismas que ahora sostenían un machado, grabando las runas que sellaron el primer nudo. El corazón de piedra no era su apodo, era la gema misma que él, o su alma primordial, había incrustado en el sello original, la fuente de su inquebrantable voluntad y de su brutalidad. Era la piedra que anclaba a la dormida, el pedazo de su propia alma que había entregado para aprisionar la fuerza más allá de todo Dios. Tú fuiste quien forjó las cadenas. La voz de una se hizo un rugido y el aire crujió. Y tu linaje fue forzado a ser mis guardianes, a heredar el dolor de mantener mi sello. Mi madre, la última de su estirpe, transfirió el resto de aquel corazón de piedra a mí, su hija, para mantener viva la promesa de libertad, esperando que un día el fragmento de tu alma que ahora es Thorgest se acercara lo suficiente al resto para completar el círculo. Tu compasión, berserker, no fue más que la atracción de la maldita resonancia que siempre unió tu alma a la mía. El machado de Thorgest, ya en el suelo, se congeló por completo, desintegrándose en polvo helado. El Thorgest, el corazón de piedra, no era solo el heredero de una deuda, era el deudor original, el traidor primigenio. Su acto de salvar a una no era un error, sino el cumplimiento inexorable de una profecía tejida en la propia sangre de su alma. Él había sido, desde el principio, el eslabón final, la llave, el sacrificio, pero no para el mundo, para sí mismo. Su existencia entera había sido un camino para ésta. Fimbulwinter no era solo el fin del mundo. Era el abrazo de una venganza que él mismo había sembrado milenios atrás, ahora reclamando el fragmento de sí mismo que había usado para atarla. La dormida no quería su muerte, quería su ser, su esencia, su corazón de piedra, para consumirlo, para absorber el último vestigio de la prisión que la había confinado. Y una, con los ojos de la dormida, extendió una mano hacia él, no para matarlo, sino para reclamarlo, para unir lo que él había separado. El verdadero horror acababa de revelar su rostro, el de su propio pasado inmemorial. Y entonces, del pequeño cuerpo de una, la voz brotó de nuevo, no como un eco, sino con la autoridad de las edades, y con un matiz nuevo, uno de conocimiento íntimo y cruel. Pero esta deuda, corazón de piedra, siseó, y el aire mismo se hizo más denso. No es solo una casualidad de tu mano ciega. No, tu sangre, la sangre del corazón de piedra, fue la que forjó las primeras cadenas. Mucho antes que yo nací, el mundo de Thorgest se hizo trizas. No era un destino aleatorio. Su linaje, la plaga que diezmaba a su clan, el hambre que roía sus entrañas, no eran solo la maldición de la volva, ni el despertar fortuito de la dormida. Eran el pago, una venganza planeada durante incontables eras, esperando el momento exacto, la sangre correcta. Tú, Thorgest, con tu acto de compasión, no solo rompiste el sello. La voz de una se intensificó, un rugido helado que desgarró el tejido mismo del aire. Lo completaste, al traer a la última guardiana, a mí, la dormida misma renacida, a la tierra de tus ancestros, a la tierra de su traición. Tu linaje me ató de nuevo, pero no como prisionera, como su maldición. Tú no eres el ejecutor de tu ruina,
Berserker. Eres el sacrificio final, el último eslabón de una cadena de engaño que termina conmigo, reclamando no solo mi libertad, sino tu alma y las almas de todos los que llevan tu sangre, como el lecho helado de mi nuevo reino. Sus ojos esmeralda brillaron con una malevolencia antigua, y Thorgest, paralizado por un terror que superaba la muerte, sintió la fría certeza. Cada latido de su corazón, cada respiro de su clan, era una cuenta regresiva para el festín eterno de Fimbulwinter. Y él, Thorgest, corazón de piedra, no era el salvador. Era la víctima elegida, el cordero sacrificado de una profecía tejida en su propia sangre. El verdadero terror no era el fin del mundo, sino que su propia existencia fuera el medio. Una, con los ojos de la dormida, extendió una mano hacia él, no para matarlo, sino para reclamarlo, para unir lo que él había separado. Thorgest sintió una punzada, no de dolor, sino de una inmensa y fría atracción en el pecho. La mano de una, pequeña y pálida, se acercó a su pecho, no para tocarlo, sino para alcanzar algo que solo ella podía sentir. El amuleto, la gema esmeralda, destelló con una luz cegadora, no verdosa esta vez, sino de un blanco espectral que absorbía el color del mundo. Pero justo cuando los dedos de una estuvieron a punto de cerrar el círculo, no fue su esencia la que se unió. Un grito desgarrador, una voz ahogada por milenios de silencio, resonó no desde la niña, sino desde el pecho de Thorgest. La gema del amuleto se fracturó, no por la fuerza, sino por una resonancia abismal que venía de dentro de Thorgest. Los ojos esmeralda de una se desorbitaron, no de triunfo, sino de un horror más puro y ancestral que el Fimbulwinter mismo. El corazón de piedra en el pecho de Thorgest no se desprendió, se abrió. Una flor de escarcha y dolor brotó de su carne, sus costillas cediendo con un crujido espantoso. No era sangre lo que manaba, sino una luz oscura, pulsante, que no pertenece, no un alma, ni un espíritu, sino una forma nebulosa, tentacular, más antigua que el vacío de Ginnungagap, con ojos que eran pozos de estrellas congeladas. No era la dormida, no era Fimbulwinter, era la raíz de la dormida, la entidad primordial que el corazón de piedra de Thorgest no había sellado, sino consumido parcialmente, incrustándose en su propia esencia para contenerla. Thorgest no era solo el carcelero, era la prisión misma, un receptáculo vivo de una abominación cósmica. No, la furia primordial. La voz de una, ahora un jadeo infantil, se rompió. Sus ojos, antes llenos de venganza, se llenaron de pánico. Ella no había liberado a su linaje, había despertado a la verdadera muerte. Su venganza había sido un velo, una trampa del destino para despertar lo que yacía más allá de Fimbulwinter, lo que ni los Aesir se atrevían a nombrar. Thorgest, destrozado, sintió como su propio ser se disolvía, no para ser absorbido por una, sino para convertirse en el ancla, la puerta de entrada, el lecho viviente para aquella aberración. Su piel se escarchaba, sus miembros se torcían, pero no en muerte. Se convertía en piedra helada, en una efigie viviente de la que brotaban los tentáculos de la furia primordial. Él, el corazón de piedra, era ahora la manifestación de lo que sus ancestros habían temido más que el Ragnarok. Una había buscado venganza, pero desató una blasfemia cósmica, y el festín del verdadero fin acababa de comenzar, no desde Niflheim, sino desde el pecho de un guerrero pagano, ahora el portal andante de la desolación. Pero del caos tentacular que surgía de Thorgest, una voz, no la de la furia primordial,
sino otra, más antigua, más melódica, y sin embargo, infinitamente más fría que el aire helado. Se elevó. No era el rugido del abismo, sino un susurro que congeló la misma esencia del aire, y Thorgest, en los ojos profundos de la volva, la madre de Una, brillaron con una luz gélida que no era rabia, sino un triunfo milenario. Ingenuos mortales. Su voz, ahora resonando con el eco de la furia primordial que la elevaba, era un eco de cristal rompiéndose. ¿Creísteis, Una, que mi maldición era un mero lamento? ¿Que mi linaje solo contenía Thorgest? ¿Que ciegos fuisteis, marionetas de mi gran obra? La figura de la volva se hizo más nítida, envolviendo la esencia de Thorgest y la entidad naciente. Yo no busqué sellar el gran invierno, yo busqué ser el gran invierno. Y tú, Thorgest, la piedra angular de mi ambición, me lo has entregado. Tu corazón de piedra, la esencia que usaste para aprisionar la furia primordial en la antigüedad, era el cebo, la llave. Una, la dormida se desplomó de rodillas, su propio terror reflejado en el brillo esmeralda de sus ojos. «Madre», susurró, su voz de niña regresando, quebrada por el horror. «Silencio, niña, mi dulce y pequeña dormida». La volva rió, un sonido como hielo quebrando 1000 veces. «Fuiste mi heraldo, mi puerta, creíste que eras la venganza, pero no fuiste más que el imán, el señuelo para traer a tu salvador a su destino. Mi linaje, mis hijas, solo fueron guardianas de mi verdadero propósito, mantener el fragmento de tu alma, ese corazón de piedra, latente hasta que mi recipiente, tú, Una, lo atrajera de nuevo al epicentro de mi ascenso. Al salvarla, te convertiste en la última ofrenda, el puente viviente para mi consumación. Cada paso, cada lamento de tu clan ha sido parte de la sinfonía de mi despertar. La furia primordial rugió a través de ella, una sinfonía de desolación. La furia primordial no es mi enemigo, es mi trono. Y tú, Thorgest, corazón de piedra, eres el altar. El verdadero fin comienza ahora, no para el mundo, sino para toda conciencia que no sea la mía. La volva extendió sus brazos, y el último vestigio de la forma de Thorgest se disolvió en la luz gélida. Su esencia, su corazón de piedra, siendo absorbida por la entidad naciente, que ahora tomaba la forma colosal de la volva. Sus ojos, 2 pozos sin fondo del verdadero Fimbulwinter, observando un Midgard condenado. El rugido de la furia primordial resonó, no como un sonido, sino como una vibración que desgarraba el alma misma. La forma colosal de la volva, ahora un torbellino de escarcha y poder, se alzó sobre los restos petrificados del campo de batalla. Sus ojos, 2 abismos de hielo pulsante, devoraban el horizonte. Midgard era un lienzo en blanco para su nueva creación. El triunfo se grabó en sus rasgos etéreos, una sonrisa gélida que prometía un invierno sin fin. Una, su hija, la dormida, yacía en la nieve, su miedo reflejado en el brillo esmeralda de sus ojos, testigo de la pesadilla que había desatado. Pero algo cambió, un matiz, un escalofrío que no provenía de la volva, sino de dentro de la inmensa entidad que ella creía dominar. La sonrisa de triunfo en los labios escarchados de la volva se desvaneció, reemplazada por una sombra de perplejidad. Luego, un horror creciente. Sus ojos, antes llenos de ambición, se desorbitaron, reflejando una comprensión terrible. Thorgest, en su disolución final, sintió una última y gélida punzada, no de muerte, sino de una conciencia antigua que lo envolvía, infinitamente más vasta que la volva. Del corazón de la entidad en expansión, no de la boca de la volva, brotó una voz. No era el rugido de la furia primordial, ni la melodía fría de la volva, era un susurro.
antiguo como el Ginnungagap, vasto como el cosmos, y más indiferente que el vacío entre las estrellas. Una voz sin forma, sin origen conocido, que habló a través del éter congelado directamente a la mente de todos los que aún podían percibirla. Ella, la pequeña Volva, se creyó mi ama, siseó la voz. Y el aire mismo se hizo más denso, el frío más absoluto, mi mente, mi voluntad. Qué ingenua, su gran obra, su venganza. Meras cosquillas, un hilo de marioneta, ni más ni menos. Yo no soy Fimbulwinter, mortales. Fimbulwinter es mi aliento. Mi despertar no es venganza, es la inevitabilidad. Lo que ella creyó aprisionar, lo que sus ancestros intentaron sellar, era apenas un eco, una reverberación de mi existencia. La volva, la entidad colosal que era su forma, se contrajo, no por su voluntad. El horror puro se apoderó de sus ojos gélidos. Había creído ascender al trono del invierno, pero ahora era solo el siguiente peldaño. La conciencia antigua la consumía, revelando una verdad que superaba su entendimiento. El corazón de piedra de tu guerrero, Volva, un grumo de polvo estelar. Útil. Él, Thorgest, fue el ancla perfecta, su alma, una resonancia que finalmente me guió a la superficie. Tu linaje, una cadena de tontos útiles. Tú, Volva, la última y más dulce de mis guardianas. ¿Pensaste que me absorbías? No. Yo te absorbo a ti. Tu ambición, tu poder, mío. Fimbulwinter no es el final, es el umbral. El verdadero festín es la consumación de todo lo que es. La forma de la volva, que se había alzado tan triunfante, comenzó a desdibujarse, a fundirse con la masa tentacular y nebulosa. No había grito, solo una comprensión silenciosa en sus ojos antes de que fueran engullidos por la nada. La furia primordial no era una entidad con una agenda, era la naturaleza de una fuerza cósmica que existía antes del tiempo, utilizando la ambición y el miedo de los mortales como herramientas inconscientes para su propia, incomprensible manifestación. Midgard no era solo un reino condenado al invierno, era el punto cero para algo más allá de la imaginación de los dioses, una absorción total, una disolución final en un vacío que hacía de Ginnungagap un refugio cálido. La niña, la dormida, se levantó de la nieve, el terror petrificando su rostro, sus ojos esmeralda, que una vez llevaron la venganza de su madre, ahora reflejaban la nada. La gema del amuleto, el corazón de piedra, de Thorgest, ya no existía. En su lugar el aire se hizo más de. La deuda era apenas el inicio del pago, y el telar del destino había comenzado a tejer el fin de toda realidad, no sólo de Midgard. El alarido final de la furia primordial resonó, no en los oídos, sino en la médula misma de Midgard. El aire, ya una garra de hielo que cortaba la piel, se condensó en una presencia visible que lo engullía todo. Allí, donde Thorgest, corazón de piedra, se había arrodillado, ahora se alzaba una efigie, no de piedra cincelada, sino de carne y hueso congelados, sus músculos endurecidos por la escarcha, sus facciones grabadas con la última expresión de un horror insondable. Sus ojos, aún abiertos, eran pozos sin fondo que reflejaban el vacío, pero también una última tenue chispa de voluntad, una agonía perpetua que mantendría sellado lo que había emergido de su pecho. El corazón de piedra, la gema primordial que el hechicero de antaño, el propio Thorgest, había usado para contener lo innombrable, no se desprendió, se convirtió en la piedra angular. A su alrededor el Gothi yacía petrificado,
su boca abierta en una oración a dioses que, en esa nueva y gélida realidad, parecían meros susurros olvidados. Ragnar el Tuerto y sus berserkers, que un instante antes rugían furiosos, eran ahora meras esculturas de hielo y terror, adornando el campo, monumentos olvidados a una batalla que en su ciego fragor había desencadenado una catástrofe cósmica. El frío, ahora un silencio absoluto que presagiaba la nada, no mataba, absorbía la vida, no por la muerte, sino por la disolución, un retorno al frío primordial. La niña, la dormida que había sido la llave, se arrastró por la nieve. Su pequeño cuerpo temblaba con escalofríos que no eran del clima, sino de la verdad helada que había desgarrado su alma. El terror había vaciado sus ojos esmeralda de toda venganza, de toda ambición pueril. Había sido un peón, y con ello había abierto una puerta a una abominación que superaba la comprensión de su linaje, y la de cualquier dios. Aquel día, el Fimbulwinter no terminó. Comenzó, pero no como el Ragnarok predicho por los Aesir, con sus lobos y serpientes, sino como un suspiro cósmico que consumía toda la realidad, un vacío que avanzaba desde el pecho de un hombre, y en el corazón de aquella desolación creciente, la figura congelada de Thorgest, el corazón de piedra, se erguía, una silueta deforme contra el horizonte gélido, no como un héroe victorioso, sino como el eterno custodio de una puerta que él mismo había ayudado a abrir. Su sacrificio final, no para detener el fin, sino para demorar su paso, una agonía eterna de contención. La saga no terminó con la gloria de Valhalla, sino con el entendimiento de que algunas deudas trascienden el tiempo y la propia existencia, y el destino de un mundo puede ser sellado por la compasión más ciega. Su legado no sería la victoria, sino la aterradora verdad. El Skald de antaño no cantaría una epopeya de triunfo, sino una balada de advertencia de la deuda que el mundo pe. La llama de la esperanza, pequeña y parpadeante en un mundo condenado, no residía en una victoria inalcanzable, sino en la memoria de la verdad, grabada a fuego en las almas, la única arma contra el vacío que se cernía. El ciclo se cerró con su sacrificio, pero también con la revelación, una historia que ecoaría a través de los tiempos, un lamento helado en la vastedad de un universo en disolución. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche el llamado del Skald. La nuestra jornada depende de la fuerza de nuestro clan, y esa fuerza es vosé. Vosé precisa se inscrever agora, para que los dioses del algoritmo no te façan perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este es el momento de mostrar su valor. Esmague el botón de like para alimentar nuestra foguera e inunde os comentarios sobre este final. Sus teorías son el oro de nuestro tesoro. Y lo más importante, compartille instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho.